Bienvenidos a Reciclando Voces, el podcast de Residuo. Aquí hablaremos de problemas ambientales, datos, entrevistas y propuestas, todo de una forma sencilla y práctica. Yo soy Alan Herrera. Y yo, Ricardo Estrella. Creemos profundamente que para realizar un verdadero cambio ambiental debemos reconocer nuestros límites, pero principalmente nuestras responsabilidades. Estamos seguros que la responsabilidad compartida es la base para construir un mejor futuro como sociedad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Reciclando Voces. Estoy aquí con mi estimado Ricardo Estrella. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, Alan, muy entusiasmado de estar un capítulo más contigo para compartir con nuestra comunidad todo lo que podamos de nuestro tema. Así es. Y bueno, no olvidarnos de dar las gracias a ustedes de todo su apoyo por sus visualizaciones. El capítulo anterior de cambio climático estuvo muy interesante. Si lo pueden ir a ver, va a estar aquí en la descripción o en una tarjetita aquí arriba, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, ¿no, Ricardo? Porque el próximo lunes 22 de marzo es el Día Internacional del Agua. Sí, totalmente. Un día súper importante, sobre todo por el recurso natural al que hace referencia, ¿no? El agua es vital, ¿no? Se conoce como el recurso vital para los ecosistemas y para todas las formas de vida que contiene el planeta, y muy importante también para nuestras actividades muy humanas, ¿no? Así es, lo hablamos precisamente en el capítulo anterior y es muy interesante, no es, se lo prometemos, no es a propósito de que estamos relacionando todos estos temas. Sin embargo, es hasta obvio, ¿no? Incluso cuál es la relación, ¿no?, entre el cambio climático, el uso del agua y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, y sabes, acabas de decir algo importante a mi gusto, que no es que lo relacionemos a propósito, pero lo que tiene el medio ambiente es esa parte, ¿no?, de interconexiones, de que aunque tú no lo busques vincular, hay una relación directa o indirecta, ¿no?, en las cosas. Y me acuerdo que incluso desde los servicios ambientales soporte, por ahí mencionábamos el agua también, ¿no? Sí, también los servicios ambientales también es un capítulo muy interesante que igual por aquí se los vamos a estar dejando. Y bueno, hablamos de los servicios ambientales de soporte, así es. Sí. También sin olvidarnos próximamente de los otros tipos, ¿no?, de servicios ambientales que igual son muy importantes para nosotros. Pero bueno, Ricardo, estamos hablando porque, como ya lo mencionamos, se acerca el Día Internacional del Agua. Así es, ¿no? Sí. Me gustaría saber si tú conoces o algo de dónde inicia o por qué se empezó a... Pues no lo vemos, al menos personalmente yo, como celebración, sino como conmemoración, reconocer la importancia de este recurso tan vital, como lo es el agua, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes o cuándo empezamos a darle realmente la importancia que se debe a este recurso natural? Sí, Alan, la verdad es muy interesante cuando nos metemos a la historia. Y quién diría, ¿no? La historia ambiental también es súper importante para entender cosas que pasan en la actualidad. Por ejemplo, esta conmemoración del Día Mundial del Agua surge desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992. Desde ahí surge como esta propuesta de conmemorar cada año, en el 22 de marzo, pues el Día Mundial del Agua, ¿no? Pero su importancia es precisamente esto, ¿no? Sí, la verdad es la importancia que tiene este día, ¿no? Recordar en dónde estamos utilizando el agua, qué uso se le está dando, ¿no? Se está desperdiciando, se está cuidando, qué valor tiene para nosotros. Sí, mencionas la conferencia de Río de 1992, que puede ser un tema aparte y puede ser un tema completo, ¿no? De qué fue lo que se originó o cuál fue ese cambio, considero yo, de ese cambio de perspectiva mundial acerca de diversos temas ambientales, ¿no? En este caso estamos hablando del agua, pero esa conferencia de Río y que se hicieron años posteriores también en Río de Janeiro fueron muy importantes. Sí, totalmente. Y mencionas algo muy puntual, ¿no? Esta parte de cambiar la perspectiva, de darse cuenta de las cosas. Siento que es el punto de partida para tomar acciones muy puntuales. Y precisamente esta fecha es para
saber cómo es que está nuestro recurso, ¿no? Y digo nuestro porque es un recurso que está incluso en porcentajes dentro de nuestro cuerpo, funciona para ciertas actividades vitales de nuestro organismo como cuerpo humano, ¿no? Entonces, darnos cuenta de su situación, darnos cuenta de cómo lo estamos utilizando y hacia dónde se dirige, pues el cúmulo de consecuencias que pueden llegar a existir con nuestros patrones de conducta, pues por ahí incluso se menciona no posibles guerras por el agua, ¿no? Así es, sí, sí, y es muy interesante, digo, realmente no tiene mucho tiempo, o sea, unos 25, 30 años de la relevancia que está cobrando el agua, ¿no? Algo que hace tal vez 50, 40, 50 años se pensaba que el recurso del agua era un recurso que nunca se iba a acabar, ¿no? Que siempre iba a estar y que siempre le íbamos a tener el agua, ¿no? Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que a pesar de que gran parte del planeta es agua, alrededor del 70%, no es es menor al 1% el agua potable, el agua accesible a la que nosotros podemos usar de uso común, o sea, me refiero a uso vital de beber y todo eso para mantenernos vivos, ¿no? La demás agua que existe se le conoce como agua salada, que es agua que tiene que pasar por un proceso para que pueda ser potable, y ese proceso definitivamente no es algo que todos tengamos acceso, ¿no? Claro. No es algo que todas las ciudades o incluso no todos los países obviamente tienen esa posibilidad, así que es muy importante pues ser conscientes de qué tanta agua disponible tenemos, ¿no? Sabemos que hay mucha agua, ¿no? Y eso es muchos de las personas que tal vez no quieren creer, que es su argumento muy respetable, pero que es muy pobre realmente, de que tenemos mucha agua. O sea, sí, tenemos mucha agua, pero mucha agua o sea, en un inicio es agua salada, ¿no? Es agua de los océanos, de los mares y de los océanos. Otra parte muy importante es que de la poca agua, de ese menos 1% de agua potable se está contaminando, ¿no? O sea, la estamos contaminando y no le estamos dando el tratamiento adecuado. Se está contaminando de diversos factores, de contaminantes que a lo mejor no pueden ser tan peligrosos, otros que sí, que a lo mejor ya sería un remedio, o sería más difícil tratar de volver otra vez agua potable o agua usable para nosotros los humanos. Sí, y se me hace muy, muy puntual también este comentario en el sentido de que por lo regular se piensa esto, ¿no? De que como hay agua en el océano se puede fácilmente hacer dulce. Pero esta otra cuestión que no sé hasta qué punto se conozca, que realmente los porcentajes de agua dulce, los porcentajes de agua a los que nosotros podemos acceder, tanto para consumo como para actividades domésticas, pues realmente es poco, ¿no? O sea, no es tan gigante ese porcentaje como se puede llegar a pensar. Aparte, ¿no? Otro porcentaje está congelado, necesario, o sea, ese porcentaje que está congelado es necesario para pues la temperatura, ya hablábamos de cambio climático, ¿no? Para la temperatura del planeta. Otro porcentaje está en aguas subterráneas, entonces, ¿qué conlleva el hecho de extraer agua, ¿no? Del suelo, o del subsuelo en este caso? Entonces, parte de lo que busca esta conmemoración, y lo estoy leyendo ahorita en las Naciones Unidas, dice: trata de lo que significa el agua para las personas, su verdadero valor y cómo podemos proteger este recurso vital, ¿sí? Esto se me hace muy importante. La forma en que valoramos el agua determina cómo se gestiona y se comparte. O sea, en todo parte del entendimiento, todo surge de un marco de entendimiento, ¿no? Sí, de entendimiento y principalmente de responsabilidad, ¿no? Habías mencionado que gran parte del agua se concentra en los casquetes polares, ¿no? En los polos. Sin embargo, obviamente cuando estos polos se separan o se derriten, pues una parte va al mar, océano, y se convierte en agua salada. Otra parte, otro porcentaje muy poco, se va a los ríos o lagos, que de todos modos terminan en mares y océanos, ¿no? O sea, también es muy importante ser conscientes, ¿no? de la real disponibilidad del agua. Y también mencionabas que se puede extraer del subsuelo, ¿no? Alrededor del 30% del agua dulce se puede obtener del subsuelo. Sin embargo, sabemos que es incluso
Aparte de caro, es incluso pues puede afectar puede afectar de manera importante al medio ambiente al tratar de hacer eh, perforaciones con tal de buscar agua, ¿no? Y es lo que queremos llegar a evitar, ¿no? Sí. Queremos llegar a evitar de afectar el suelo para poder conseguir agua, ¿no? O sea, mejor hay que tratar de racionar, tratar de medir o tratar de primero ser conscientes de cuál es el agua que nosotros podemos ocupar. Y bueno, quiero poner en contexto esto, te quiero poner un poco en contexto. ¿Tú qué opinas de que en algunas ocasiones o en algunas ciudades o incluso países el agua potable es incluso un lujo, ¿no? Es incluso un lujo, o sea que nosotros estamos privilegiados de poder tener agua potable, sin embargo otros no. Entonces el Día Internacional del Agua se vuelve también parte importante en el sector de los derechos humanos, ¿no? Porque recordando los inicios, ¿no?, de la cuidado del medio ambiente, es que también nosotros podemos tener un medio ambiente sano, que podemos tener recursos naturales adecuados, ¿no? Y esa es lo que quiero poner aquí sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál es la relación entre sí? El agua es muy importante, pero también todos los humanos tenemos derecho a tener agua potable, a tener buena salud, y es algo que no se está viendo. Sí, mira, se me hace muy interesante esta parte porque es un derecho humano como tal, o sea, el acceso al agua potable para los usos tanto de consumo como domésticos, hasta cierto punto, es un derecho humano que en algunas ocasiones no se cuenta con él, ¿sí? Como tú bien lo mencionas, en muchas partes se puede considerar como un lujo el agua. ¿Y qué es lo que puntualizo de esto? Por ejemplo, que no podemos aislar las cosas que pasan en el mundo a un único sector. ¿A qué me refiero? A que existen brechas dentro de las ciudades, dentro del mundo humano existen brechas sociales, ¿no? Ahorita con lo que se dio de la pandemia, sí, mucho se habla de una brecha digital. Uh-huh. Sí, esto es para dar un poco el contexto a lo que quiero mencionar del agua. Por ejemplo, no todos los y las estudiantes tienen acceso a herramientas digitales, llámese computadora, teléfono, plataformas para conectarse, hacer videollamadas, subir trabajos, investigar, yo qué sé, ¿no? Tienen que acudir a otro tipo de herramientas, en caso de que puedan acudir a ellas. Pero hay personas que de plano no pueden acceder a esa herramienta digital, entonces está viéndose mermada su educación, cosa que no debería ser así. También es otro derecho, ¿no? El acceso a la educación. Sin embargo, pues no está esa infraestructura, lo cual afecta a cierto porcentaje de la población. Entonces, eso mismo está sucediendo con el agua. Hay zonas que son muy privilegiadas en ese sector, pero sobre todo porque se están concentrando también mucho en las ciudades, ¿sí? La densidad poblacional se está yendo mucho a las ciudades, entonces ahí es donde se están surgiendo todo este tipo de situaciones. Y ahora se vuelve un lujo todavía más dentro de la ciudad, porque dentro de las mismas ciudades hay heterogeneidad, o sea, no son ciudades homogéneas. Hay brechas sociales, colonias con mayor infraestructura, con mayor seguridad, con mayor acceso a servicios básicos. Hablamos de que las personas se están concentrando mucho en las ciudades, entonces, ¿eso qué demanda? Demanda una red, por ejemplo, de distribución de agua. En esas redes de distribución de agua hay mucha pérdida por fugas, entonces lo que llega a ciertas zonas ya no es agua, ya llega a cero, o sea, ¿sí? Y se le da prioridad a las zonas, pues, de otra índole, ¿no? Sí, está muy interesante que mencionábamos de que el agua es un recurso escaso, pero al mismo tiempo es un recurso sobreexplotado, ¿no? O sea, es un recurso que algunas personas no tienen, pero sin embargo es un recurso que se sigue utilizando en grandes cantidades para quien desafortunadamente, y a lo mejor está mal, pero es un recurso que se ha vuelto disponible para quien lo pueda pagar y no para quien lo debe de tener, ¿no? Sí, y sabes, me refiero a que, y no solo digamos en las grandes ciudades o en grandes viviendas, y quiero incluir también a las grandes industrias, a las grandes empresas que utilizan grandes cantidades de agua para poder hacer sus procesos y después sus productos, ¿no? Que al final es una fuente de empleos, es un motor de la economía también, pero todo eso es gracias
al agua que se le está brindando. Sí, esto que dices es justamente a donde quería llegar, porque no hay una repartición equitativa de los recursos. Sin embargo, se exige igual. Así es. Se exige igual a todos los sectores, pero no todos los sectores tienen la misma dimensión de responsabilidad, porque no son los mismos gastos, no son las mismas, no es la misma dimensión de impacto, vaya, pues, o sea, tú es muy difícil que impactes lo que impacta alguna industria. Es muy complicado, así modifiques tus hábitos. O sea, y con esto no estamos diciendo que no hay que modificar nuestros patrones de conducta, no. Pero sí, por ahí escuchaba en otro podcast que la responsabilidad sí es compartida, pero diferenciada. Okay. Creo que sabes de quién estoy hablando, ¿no? Sí, creo que sí, es un podcast muy bueno. Un muy buen podcast por ahí, un saludo. Pero sí, esa frase se me hizo tan potente. No lo había visto así, en lo personal, o sea, no lo había entendido así. Sabía que se impactaba distinto en los sectores, pero dije, vaya frase, ¿no? O sea, la responsabilidad es compartida, pero diferenciada. Dije, sí, y mira, para darte un contexto a lo que me refiero, México, la agricultura y la ganadería consume el 76% de agua. En el mundo este sector consume el 70%, ¿sí? Wow. Ahora, los siguientes grandes consumidores son la industria, llámese de refrescos, textiles, lo que tú quieras, y la generación de energía. Ya es que para mover la turbina se utiliza en ocasiones agua o incluso para hervir. Sí, exacto, ¿no? Eso es un 13%, ¿sí? En México. A nivel mundial eso es un 22%. Y fíjate, para uso doméstico, la cantidad de agua dulce que se utiliza en México es de un 10%. Un 10% para uso doméstico, en comparación de un 76% de lo que es la industria. Sí, queda claro que nuestro consumo no representa muy poco a comparación, ¿no?, de las grandes industrias. Sin embargo, nosotros también comemos frutas, verduras, algunos comemos carne, ¿no? Y eso también es a lo que queremos llegar, de que el menú, nuestra dieta, también influye, ¿no? También influye en nuestros hábitos alimenticios, ¿no? O sea, también, bueno, también lo que comemos, ¿no? Sabemos que los campos se tienen que regar y todo eso, ¿no? O sea, que los animales tienen que beber agua, tienen que beber grandes cantidades de agua, y eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Que también nuestra forma de comer también está relacionado con el consumo del agua, y que es algo muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Sabes? Y esto que dices se me hace importante porque casi no se menciona, ¿no? ¿Cómo influye el menú? Exacto. O sea, es tan detonante, al menos en lo personal, para mí esa palabra, porque pensamos, ok, es el sector, sí, yo no influyo. Ajá. Pero yo siempre he dicho que si no hay demanda, no hay oferta. Si bajas la demanda en ciertas cosas, deja de haber oferta, porque no pueden sostener productos o servicios que nadie está consumiendo. ¿De qué van a vivir? Hablando del producto o el servicio, ¿no? ¿Cómo se va a mantener en operación? Entonces, yo he sido defensor que desde ahí desde nuestro consumo, nosotros podemos regular algunas cosas. Si dejamos de comprar X o Y, o le bajamos a lo mejor no quiero mencionar como exactamente qué para no entrar en tanto detalle, pero hablando del menú, ¿no? Si le reducimos a ciertas cantidades, si tenemos a lo mejor huertos urbanos en casa, mercados locales, esos mercados tradicionales, es la mejor manera también de combatir hasta cierto punto pues algunas cuestiones de impacto ambiental, ¿no? Porque consumimos local, apoyamos, es que es parte de lo que es el desarrollo sustentable, ¿no? Sí, ¿no? A fin de cuentas está esta parte de que está el sector político, está el sector económico, está el sector social, está el sector ambiental, como componentes de nuestra sociedad, ¿no? Y no podemos aislar las cosas a un único sector. Ya hablábamos de que hay una brecha, ¿no?, en el recurso. Y estamos hablando ahí de una afectación social desde un recurso ambiental, ¿no? Pero también la distribución desde la toma de decisiones no se está llevando a cabo, ¿no? Sí. Y bueno, aquí tengo unos datos. Bueno, si ubicas un kilo de arroz que podemos comprar en cualquier tienda, en cualquier supermercado, ¿no? Para hacer un kilo de arroz se necesitan aproximadamente 5,000 litros de agua. Ok, es una cantidad tremenda para un kilo de arroz, que bueno, pues dependiendo de la familia, de todo eso, depende cuánto puede durar un kilo de arroz, ¿no? Regularmente pues dura que una semana, ¿no? Aproximadamente. Y mira, otro dato, para hacer
para un kilo de ternera se necesitan 15.400 litros de agua. O sea, no es para un kilo, ¿verdad? Hay que multiplicarlo cuántos kilos Sí. de ternera se producen, ¿no? O sea, es muchísima agua, ¿no? Y con estos datos, pues obviamente nos mencionan que la carne, la proteína animal es lo que más agua consume, ¿no? Y por eso puedo entender por qué ahora este movimiento, ¿no? de movernos hacia un movimiento más vegetariano o ir al veganismo, ¿no? Porque, y los datos son reales, los datos son duros. El consumo de carne afecta más y consume más litros de agua, ¿no? Además de lo que habíamos mencionado, ¿no? Del suelo y del estiércol de diversos animales, ¿no? Pero digo, no nos podemos convertir en vegetarianos, en veganos todo el planeta, pero sí podemos ir tratando de bajar un poco la proteína animal, ¿no? A lo mejor si ustedes comen 5 días a la semana comen proteína animal, pues pueden quitar un día, ¿no? Pueden tratar de sustituir la carne. Digo, y aquí no es que seamos veganos o nutriólogos para recomendarles qué comer, pero es un hecho real, ¿no? De hecho hay un documental muy importante de Al Gore, un ex vicepresidente de Estados Unidos que menciona, ¿no? Se llama Cowspiracy. Okay. Cowspiracy como de cow, como de vaca. Y sí, y muestra el gran impacto ambiental de la industria ganadera en el recurso del agua. En el curso del agua y en el mundo, ¿no? O sea, lo dañina que es y lo relevante que puede llegar a ser y lo muy silenciosa que ha sido durante todos estos años, ¿no? Lo que esa industria está tranquila, no dice nada, pero es de las que más afectan al consumo del agua, ¿no? Sí, y sabes, o sea, esto no lo puedo evitar vincular con el crecimiento poblacional. Es imposible, ¿no? Es imposible. Tenemos que hablar de crecimiento poblacional. Sí, sobre todo porque las personas están abultándose en las ciudades, ¿no? O sea, el hacinamiento es mayor. No, y es que somos, o sea, aparte de que estamos juntando, es que estamos creciendo, estamos siendo más humanos, que van a comer más arroz, van a comer más carne, y al final esos números que te acabo de decir se van a ir multiplicando. Y sí, te comentaba de que mientras más personas pues vayan naciendo mientras más personas vayan naciendo y menos personas desafortunadamente vayan muriendo, vamos a necesitar más recursos, más kilos de arroz, más kilos de carne, y eso implica pues acabarnos ese que no llega ni a un 1% de agua, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? No todos pueden convertir agua salada en agua potable, en agua dulce, ¿no? Es un proceso que, si bien se puede hacer, es algo que no es algo tan accesible como queremos llegar a pensar, ¿no? Es algo que cuesta dinero, ¿no? Es algo que no podemos hacer de aquí en una semana, ¿no? Sí. O sea, es un proceso largo que tenemos que ir preparándonos, porque ese porcentaje de agua dulce se va a acabar en algún momento, y quiero pensar que las grandes autoridades, los grandes presidentes ya saben qué hacer, incluso que se acabe ese porcentaje, quiero pensar. Sí, y sabes, o sea, lo hablábamos en cambio climático, el capítulo anterior, para que lo vayan a ver, pero ¿qué mencionamos ahí en concreto, vinculándolo con esto? En lo personal hice un comentario de que por lo regular las cosas llegan como soluciones al problema cuando ya nos rebasó. Uh-huh. Nunca hacemos, o al menos hasta el momento, es muy raro que se haga algo de manera preventiva, ¿sí? ¿A qué quiere llegar? O sea, ya se sabe que se puede captar agua pluvial, por ejemplo. O sea, sí. Se conoce exactamente la cantidad de litros cúbicos que caen anualmente, en qué fechas y en qué zonas, y se capta el agua pluvial, sí, por ejemplo. Un registro muy puntual de eso. Sí. Está la Conagua, o sea, la Conagua te dice, aquí cae tanta agua. Y se está cultivando el agua de la lluvia. No, o sea, no se está haciendo, es agua que se pierde. Y lo peor es que cuando cae al suelo, no es que caiga al suelo
fértil y de la tierra, ¿no? Cae en pavimento, precisamente vinculado al crecimiento poblacional, más personas, más espacio para vivienda, más pavimento para movernos, etcétera, etcétera. Entonces, y evita que esa agua vaya al subsuelo, ¿no? Que es como nuestro último recurso, ¿no? Se pierde en calor. Así es. Y eso es lo preocupante, ¿no? A fin de cuentas, que la tecnología llega ya una vez el problema nos está rebasando, pocas veces es preventiva, al menos eso es lo que rescato de esto, porque igual y no necesitamos sacar todo el agua salada del mar, pero a lo mejor un porcentaje de agua pluvial sí lo podríamos estar recuperando, ¿no? Para algunas cuestiones. Por ahí se puede dar tratamiento de aguas residuales también para el agua que ya se utilizó, se utilice hasta para ciertas actividades dependiendo de los niveles de contaminación, o sea. Sí, ¿no? Y sí existe el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Tampoco vamos a decir que lo inventamos aquí, pero que lo inventamos. La infraestructura, ¿cómo anda? Que en ninguna parte de México hay plantas de tratamiento de aguas residuales. Claro que sí. Sin embargo, considero que al menos pueden mejorar su capacidad o puede haber incluso más plantas de aguas residuales, ¿no? Para tratar de evitar que esas aguas contaminadas se vayan esparciendo, se vayan regando y que vayan cayendo a puntos de agua que sí son potables, ¿no? Sí, totalmente. Incluso, mira, quisiera poner esto en un tema. Había leído, había visto en un documental de que sabemos que los pozos de agua, como se conocen, son de propiedad nacional, ¿no? Y quiero llegar a este punto de que muchas veces las comunidades, sabemos que ellos cuidan mejor el agua, ¿no? Y que incluso cuando van diversos medios a comunidades y les preguntan de dónde sacan el agua, pues no, es una información que la tienen muy guardado, muy secreta, porque si de alguna manera el gobierno puede localizar ese lugar donde está el agua, pues desafortunadamente se los quita, ¿no? Y desafortunadamente se quedan sin agua, sin ese recurso tan importante, así de importante que no se lo dicen a nadie, a ninguna persona que venga, digamos, de fuera, que no es parte de su comunidad, de dónde obtienen el agua, ¿no? O sea, es tan importante porque el gobierno a través de los años les quita ese poder del agua y se los da a las empresas, ¿no? A las que pueden pagarlo. Y eso es una lástima y es algo, pero que es algo que realmente pasa, ¿no? Es algo que realmente no nos debería sorprender a esto, aunque suene muy triste y suene pues incluso hasta injusto en cuestión de derechos humanos, ¿no? Como habíamos comentado. Sí, totalmente, ¿no? Y cómo mencionarlo, lo malo que sobre todas las industrias a las que les dan el recurso, pues no son industrias muy apegadas a que les interese la salud de la población, ¿no? No vamos a mencionar marcas, pero pues son las industrias refresqueras a fin de cuentas, ¿no? Las que se llevan gran parte de ese pastel. Diversas empresas, ¿no? Bueno, principalmente las refresqueras, que bueno, aquí en México tenemos me parece que la planta más grande de una famosa refresquera de color rojo. La que te regala Navidad. Sí, la que nos regala Navidad. Que a veces nos pinta como felicidad, ¿no? Sin embargo, vemos detrás y le ha hecho un daño tremendo a México, a los lagos, a los ríos de México, que aunque se pueda decir o ellos se puedan defender de que sí son muy sustentables y todo, realmente es una actividad que debemos de ir cambiando, ¿no? Y obviamente esas grandes industrias se instalan aquí porque el mexicano toma mucho refresco, ¿no? Porque tomamos mucho refresco y se nos hace incluso hasta normal de la dieta. Muchas personas se les hace normal en su dieta pues tomar un refresco imagínate un platillo así, ¿no? Un refresco, 1 kilo de carne o medio kilo de carne y aparte arroz. Imagínate cuánta agua tuvo que ser utilizada para que tú puedas comer una vez nada más, una vez. O sea, y ahora eso multiplícalo por las veces que comes al día, por cuántas personas están comiendo ahí, o sea, es muchísima el agua, ¿no? Es muchísima el agua que se utiliza y es muy poca el agua que nos está quedando. No, y aparte que no nada más es que extraen agua, aparte quedan ahí las botellas de PET, ¿no? Exacto. Es un veneno que no nos hemos podido quitar, pero sí, tiene que hacerse un replanteamiento muy fuerte en el sentido de hábitos. A fin de cuentas todo redunda ahí, ¿no? Hábitos individuales
y culturales, ¿no? O sea, de ahí parten muchas cosas. Sí, 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 y esos hábitos son los que tienen que ir cambiando o que tienen que ir mejorando, ¿no? También pueden seguir a la página de Hábitos Eco, que es una página igual que sube contenido ambiental muy importante, muy interesante, ¿no? Bueno, Ricardo, ¿qué opinas de esto que hablamos? ¿Qué puedes llegar a llegar a concluir? ¿Qué recomendaciones puedes llegar a dar sobre cómo cuidar el agua? Mira, lo importante para mí siempre es informarnos y no es necesario que te inscribas, ¿no?, a una escuela del cuidado del agua. Obviamente si existe, pues hazlo, ¿verdad? Pero si no, o sea, tienes el acceso de una biblioteca digital impresionante, ¿no? En los medios puede haber información, pero la idea es que te informes, ¿no? O sea, que te informes. ¿Por qué? Porque informado o informada tomas mejores decisiones, y si tomas mejores decisiones los resultados son de otra índole, no son eventualidades que pasaron por casualidad, ¿no? O sea, son cosas que tú moviste para que sucedieran así. Entonces, si es informarnos, esto del menú está muy interesante, desde ahí se puede partir. No es necesario que hagas un cambio drástico a comer únicamente vegetales, pero sí ir quitando algunas cuestiones, como a lo mejor los refrescos, ¿no? A lo mejor alguna otra cuestión que consume mucha agua y al mismo tiempo también te deja consecuencias a tu salud, ¿no? Desde ahí creo que podríamos partir. En casa, ver qué hay de fugas, qué no hay de fugas, cómo estamos consumiendo para las actividades domésticas. Es hacer ese examen de conciencia en hábitos. Sí, 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 es muy importante, ¿no? Saber, bueno, principalmente investigar qué es lo que afecta, ¿no? Porque a lo mejor lo que menos pensemos que tiene una repercusión ambiental, a lo mejor es la que más, ¿no? Tal vez muchas personas no tenían idea de que a lo mejor un kilo de arroz gasta tanta agua, que a lo mejor un kilo de carne gasta tanta agua, o que el refresco incluso, ¿no? Sin embargo, sabemos que sí, ¿no? Sabemos que sí consumen grandes cantidades de agua, y es necesario, bueno, primero informarse, y después tratar de comunicar esa información, ¿no? De que no se quede solo en mí, en ti, sino tratar de pasar esa información para tratar de que las demás personas también tomen conciencia, ¿no? Y pues bueno, eso es a lo que queremos llegar realmente con este capítulo y con el podcast en general, ¿no? De poder generar conciencia entre ustedes, y que puedan tener un poco de mejores hábitos y mejor educación en materia ambiental. Y bueno, no se les olvide que estamos subiendo este podcast cada miércoles. Ya tenemos capítulos anteriores muy interesantes. Seguramente van a estar aquí en la descripción y lo pueden ver en cualquier momento. Vamos a estrenar en Spotify. Sí, vamos a iniciar en Spotify también. Y bueno, para que nos puedan escuchar en cualquier lado, no solamente en YouTube, sino también ya en otros canales. Y bueno, estén muy atentos porque vamos a subir contenido muy interesante para ustedes próximamente. Lo estamos planeando y lo estamos tratando de mejorar para ustedes, ¿no? Estamos tratando de mejorar en todos los sentidos. Ricardo, ¿algunas últimas palabras en relación a lo habitual? La responsabilidad es compartida, aunque diferenciada, eso sí, pero no deja de ser compartida la responsabilidad. Así es, la responsabilidad es compartida. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y muchas gracias. Adiós.